Mi hijo se levantó en un restaurante lleno de gente y me llamó perdedor en mi cara. Su madre, mi exesposa, no dijo nada. Su nuevo esposo solo sonrió con superioridad. Yo tampoco dije ni una palabra, simplemente me fui a casa. Y para el lunes siguiente ya había comenzado el proceso de recuperar todo lo que alguna vez le di a mi hijo. El auto que conducía, el apartamento de lujo en el que vivía y la empresa que él creía haber construido. Estaba a punto de aprender que un perdedor como yo construyó todo su mundo, y un perdedor como yo podía derribarlo todo. Mi nombre es José Covington, y a los 72 años he aprendido que el silencio tiene muchos matices. Existe el silencio de la paz, el silencio del entendimiento, y el silencio más peligroso de todos. Aquel que usas para sofocar el rugido que llevas dentro. Esa noche, en un restaurante llamado El Tenedor Dorado, yo estaba usando el tercer tipo. Este lugar era territorio de Joan Lawson. Él era el nuevo esposo de mi exesposa Carmen. Todo en el lugar era pulido y vulgarmente caro. Desde los candelabros de cristal que colgaban como medusas de vidrio, hasta el tintineo de la plata contra la porcelana. Juan lo eligió por supuesto. Era un escenario, y esa noche parecía que yo era la atracción principal. Mi viejo traje, un modelo de calidad que había tenido durante 20 años, estaba perfectamente confeccionado e impecable, pero se sentía fuera de lugar en este mar de seda y cachemira. Era un traje de calidad, no de ostentación. Y en el mundo de mi hijo Alejandro no había lugar para nada que no brillara. Podía sentir sus ojos sobre mí y los de su esposa Sofía. No me estaban mirando, me estaban evaluando. Cada vez que tomaba un sorbo de agua veía el ceño de Sofía fruncirse ligeramente como si la forma en que sostenía mi vaso fuera una prueba más de mi fracaso. Alejandro estaba más ocupado. Él estaba actuando. Se recostó en su silla tapizada de terciopelo con un brazo apoyado casualmente en el respaldo y el otro haciendo girar una copa de vino tinto. Era un gesto que le había copiado a Juan. «La empresa está explotando, Juan», anunció Alejandro con la voz lo suficientemente alta como para que la mesa de al lado volteara a ver. «Acabamos de cerrar nuestra segunda ronda de financiación. Los inversores están haciendo fila. Sofía tiene razón, probablemente sea hora de que cambie mi auto Serie 5 por uno Serie 7. Sofía dejó escapar una pequeña risa cristalina. «Te lo mereces, cariño. Has trabajado muy duro». Yo permanecí en silencio. Lo sabía todo sobre esa segunda ronda de financiación. Sabía exactamente de dónde venía cada centavo, y ciertamente no era de la fila de inversores que Alejandro imaginaba. Carmen, mi exesposa, estaba sentada allí con una sonrisa tensa plasmada en su rostro. Ella había cambiado. 5 años con Juan habían desgastado a la mujer práctica que alguna vez conocí, reemplazándola con una imitación pálida que se preocupaba si su bolso era de la temporada pasada. Miraba a Juan con una mirada adoradora como si él hubiera inventado personalmente el éxito. «Nuestro hijo es brillante, ¿no es así, José?», preguntó ella volviéndose hacia mí, pero no era una pregunta. Era una afirmación, una comparación silenciosa. «Nuestro hijo es brillante a diferencia de ti». Solo asentí levemente, y me llevé un trozo de carne a la boca. Estaba cocinado a la perfección, pero no probé nada. Todos mis sentidos estaban enfocados en la obra que se desarrollaba ante mí. Juan, habiendo dejado que Alejandro tuviera su monólogo, finalmente habló con su tono profundo y condescendiente. «La ambición lo es todo, Alejandro. Tu padre José es un buen hombre, un buen ingeniero. Pero le falta esa chispa. Él construye cosas para otras personas, nunca un imperio para sí mismo. En este mundo, si no estás construyendo, estás siendo enterrado». Era un insulto envuelto en un cumplido falso, una técnica que los hombres como Juan perfeccionaron. Alejandro asintió ansiosamente como un seguidor devoto escuchando un sermón. «Exactamente. He tratado de explicarle eso a papá tantas veces. La importancia de correr riesgos, de construir una marca personal. Pero él solo habla de ahorros e inversiones seguras. Es tan anticuado». Anticuado fue la palabra que usó. La última vez fue cauteloso. La vez anterior tradicional. Las palabras cambiaban, pero el desprecio nunca lo hacía. La cena continuó con un flujo constante de alardes.
Alejandro habló de su apartamento de lujo con vistas a la ciudad, de sus próximas vacaciones a una isla exótica, del nuevo reloj que Sofía le había comprado. Cada historia era una piedra lanzada a mi silencio. Yo era la pared contra la que golpeaban sus logros solo para escuchar el sonido que hacían. Finalmente, cuando se sirvió el postre, un pastel de chocolate de 7 capas, que probablemente costaba más que mi factura mensual de servicios públicos, Juan hizo una señal al camarero. «La cuenta, por favor, a mi nombre». Lo dijo casualmente, pero sus ojos parpadearon hacia mí. Otra demostración de poder. Ese fue el punto de quiebre. Alejandro, tal vez por el vino, o tal vez simplemente embriagado por su propia arrogancia, de repente se puso de pie. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Algunos comensales en las mesas cercanas se giraron para mirar. «Mira», dijo Alejandro con su voz resonando en la opulenta habitación. Señaló de Juan hacia mí. «Esa es la diferencia. Papá, eres un perdedor. Has pasado toda tu vida en esa vieja casa polvorienta y en esos sitios de construcción sucios». Luego se volvió hacia Juan con la voz llena de admiración. «Juan no lo es. Él es un ganador». El aire se volvió denso. Sofía asintió con aire de suficiencia, como si su esposo acabara de pronunciar una gran verdad. Carmen miró hacia su plato. Su silencio era un acto final de traición. Incluso la gente de la mesa de al lado desvió la mirada rápidamente. Su fingida ignorancia era un testimonio de mi humillación pública. Miré directamente a los ojos de Alejandro. Por una fracción de segundo vi un destello del niño, al que enseñé a andar en bicicleta, un rastro de arrepentimiento. Pero estaba enterrado demasiado profundo bajo capas de ropa de diseñador y presunción. No dije nada. La rabia que esperaba sentir nunca llegó. En su lugar, hubo una claridad fría y afilada, una certeza aterradora. Había terminado. El último hilo se había roto. Lentamente coloqué mi servilleta de lino blanco sobre la mesa junto a mi pastel intacto. Me puse de pie. Mi silla no hizo ruido. Mis movimientos fueron deliberados y medidos. Miré a Carmen, a Juan y finalmente a Alejandro. Luego, sin decir una palabra, me di la vuelta y salí del restaurante. La pesada puerta de madera se cerró detrás de mí, cortando el sonido y dejándolos con su victoria hueca. No tuve que decir nada. Mis acciones estaban a punto de hablar por mí. El aire afuera estaba frío, pero me despejó la cabeza. No pedí un taxi. Caminé. El vecindario rico de la ciudad dio paso lentamente a las calles más tranquilas y familiares de la mía. Mi casa estaba bajo la sombra de un viejo roble, una sólida casa de ladrillo de 2 pisos que yo mismo diseñé y ayudé a construir hace 30 años. No era ostentosa. Era duradera. Como yo. Adentro todo estaba en orden. El olor a caoba vieja y el papel de los libros que bordeaban mis estantes llenaban el aire. Este era mi santuario, un mundo lejos de la falsedad que acababa de dejar atrás. No encendí la televisión. No me serví un trago. La ira nubla el juicio, y esa noche necesitaba estar más frío que el hielo. Entré en mi estudio. Era una habitación pequeña, pero todo en ella tenía un propósito. En las paredes había planos de puentes y edificios que yo había ayudado a crear. Cosas reales. Cosas que duran. En una esquina del escritorio había una fotografía con marco de plata. Alejandro, a los 5 años, con un casco de construcción de plástico gigante, sonriendo sobre mis hombros en un sitio de trabajo. Sus ojos entonces estaban llenos de orgullo y amor puro. ¿Dónde perdí a ese niño? La pregunta no me golpeó como un dolor agudo, sino como un malestar sordo y cansado que se había estado acumulando durante años. Había sido demasiado callado. Tenía la esperanza de que mi amor incondicional fuera suficiente. Estaba equivocado. Amor incondicional no significa sacrificio incondicional. Esa noche, el sacrificio terminó. Me senté en mi gastada silla de cuero y encendí mi vieja computadora de escritorio. La pantalla brilló iluminando mi rostro impasible. No navegué por la web, ni revisé mis correos personales. Mis dedos se movieron con facilidad practicada, abriendo un programa de encriptación que había instalado hace años. Escribí una contraseña larga, una cadena de letras, números y símbolos
que nadie más en la Tierra conocía. Una interfaz simple apareció en la pantalla con una lista de carpetas. Sus nombres no significaban nada a menos que supieras lo que realmente eran. Propiedades del Roble Corporación Tecnológica. AC. Acuerdo de financiación Semilla. Contrato de arrendamiento del auto. Juan Lawson. Consultoría. Calendario de pagos. Cada nombre era un hilo invisible que yo había usado para tejer el mundo en el que mi hijo vivía, ahora el mundo que él creía haber creado él mismo. Era como ser el ingeniero de un puente. No puedes ver la barra de refuerzo escondida profundamente dentro del concreto, pero sin ella, toda la estructura colapsaría. Esa noche iba a comenzar una prueba de integridad estructural. Abrí un cliente de correo electrónico seguro. El destinatario ya estaba guardado. María Warren, una abogada brillante, una amiga a la que le confiaba mi vida. María no era solo mi abogada. Ella era la arquitecta de la fortaleza financiera que yo había construido silenciosamente. Ella conocía cada ladrillo, cada número. El correo que escribí fue corto, sin cortesías, sin largas explicaciones. Ella entendería. Asunto, iniciar, protocolo o caso. Cuerpo María. Necesitamos reunirnos mañana por la mañana en tu oficina a las 8. Comienza el proceso de disolución de todos los activos relacionados con Alejandro y las partes asociadas. Prioridad 1, el vehículo. José. Protocolo. Caso era el nombre que le habíamos dado hace años. Un plan de contingencia para un día como este. Un día en el que el sol se pondría sobre un imperio construido sobre una mentira. Envié el correo. Un suave sonido resonó en la habitación silenciosa. Estaba hecho. El primer dominó estaba ahora al borde de la mesa. No sentí satisfacción. No sentí alegría. Solo sentí una extraña calma tranquila. La calma de un ingeniero que sabe que su diseño está a punto de someterse a su prueba final definitiva. Yo había construido la vida de Alejandro. Ahora era el momento de ver si podía mantenerse en pie por sí mismo, una vez que le quitara el andamiaje. La oficina de María Warren estaba en el piso 45 de una torre de cristal que dominaba el parque central. Era el tipo de lugar que olía a éxito. Una mezcla de cuero caro y café recién hecho. Pero nunca me intimidó. En muchos sentidos yo había ayudado a construirlo. María me saludó no con un apretón de manos, sino con una sonrisa cansada familiar y una pesada taza de cerámica. «Buenos días, José», dijo con su voz tranquila y firme. «Hice el café en el segundo que recibí tu correo. Negro sin azúcar, como lo tomas cuando hablas en serio». Tenía razón. Durante 20 años María había sido más que mi abogada. Ella era mi estratega, mi confidente, la guardiana de mi fortuna. Era la única persona en la tierra que conocía el alcance total de la fortaleza financiera que yo había construido. Tomé la taza sintiendo el calor calentar mis manos frías. «Gracias, María». Ella señaló una de las lujosas sillas de cuero frente a su enorme escritorio de roble. No se sentó detrás de él en su asiento de poder. Se sentó en la silla junto a la mía, haciéndonos iguales. «Seré honesta, José», dijo con sus ojos agudos estudiando mi rostro. Cuando vi el asunto protocolo o caso se me cayó el corazón. Siempre esperé que fuera un plan que nunca tuviéramos que usar. Esperaba que él se diera cuenta. Tomé un sorbo lento del café amargo. Sabía a resolución. Miré por la ventana a la ciudad en expansión, una ciudad que yo había ayudado a moldear con acero y concreto. «Yo también, María», respondí con mi voz baja y uniforme. «Pero el sol se ha puesto oficialmente. Es hora de apagar las luces». María asintió lentamente. Su expresión pasó de la preocupación a la mirada enfocada y aguda de una maestra jugadora de ajedrez, que ve el tablero con claridad. «Muy bien, José, guíame a través de esto. Conozco las estructuras legales que construimos, pero necesito escuchar la parte humana. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso?» Me quedé mirando mi taza de café viendo el reflejo del hombre al que mi hijo había llamado perdedor. Dijo la palabra María.
Lo dijo en voz alta en público. Me llamó perdedor y llamó a Juan, el nuevo esposo de Carmen, un ganador. Y Carmen, ella simplemente se sentó allí y lo permitió. Miré hacia arriba y encontré sus ojos. Él lo cree. Honestamente cree que el mundo en el que vive es uno que él creó. Hoy comenzamos el proceso de mostrarle la verdad de los cimientos sobre los que está parado. María se inclinó hacia adelante, ahora en modo profesional. Revisemos los activos. Comencemos con el corazón de su supuesto imperio, la corporación tecnológica AC. Dejé escapar un suspiro largo y lento. Alejandro siempre tuvo ambición. Comencé. Le daré eso. Tenía grandes ideas, grandes sueños. Quería ser el próximo genio de la tecnología. Pero no tenía disciplina, ni paciencia, ni dinero. Vino a mí hace unos 6 años con una propuesta a medio cocinar para una empresa de software. Estaba llena de palabras de moda y proyecciones que no tenían base en la realidad. Sabía que si le daba el dinero directamente lo quemaría en un año y no aprendería nada. Hice una pausa recordando la mirada esperanzada y codiciosa en sus ojos aquel día. Él no quería la guía de un padre. Quería un banco. Así que decidí darle uno solo, que no de la forma en que esperaba. Le dije que no podía ayudarlo, que mi dinero estaba invertido en fondos de jubilación seguros y aburridos. Estaba tan decepcionado. Me llamó anticuado. María retomó la narrativa. Y fue entonces cuando viniste a mí. Establecimos el fideicomiso silencioso financiado con $2 millones. Luego creamos una firma de capital de riesgo ficticia, el Grupo Futuro Innovador, con sede en la costa oeste. Contratamos a un profesor jubilado para que fuera la cara de la empresa. Hasta donde Alejandro sabe, fue descubierto por un grupo de inversores con visión de futuro que vieron su genio. Asentí. Estaba tan orgulloso. Voló a la costa, presentó su idea y salió con un cheque. Nunca cuestionó por qué fue tan fácil. Pensó que era su destino. Nunca se detuvo a preguntarse quién era el verdadero dueño del Grupo Futuro Innovador. Y la estructura de propiedad de la empresa refleja eso. Continuó María sacando un archivo en su tableta. El 70% de las acciones son propiedad del Grupo Futuro Innovador, que es propiedad total de tu fideicomiso anónimo. El 20% lo tiene Alejandro como director general. Y el otro 20% está reservado para futuros empleados. Tienes el interés de control total, José. Él no es el dueño de esa empresa. Es su empleado mejor pagado y su junta directiva eres para todos los efectos tú. A continuación, pasamos a los símbolos de su éxito. El auto, dije, el BMW Serie 7. Tenía que tenerlo. Dijo que era esencial para proyectar éxito ante los clientes. Mi hijo, que solía ser feliz con un auto usado bien mantenido, ahora estaba convencido de que la ingeniería alemana de su auto era un reflejo de su propio valor. Otro fácil, dijo María. Trató de obtener un arrendamiento a su nombre, pero su crédito personal era demasiado bajo, así que hizo que la empresa lo arrendara para él. O eso cree. Explícame, dije, aunque conocía la respuesta perfectamente. El arrendamiento no es con la corporación tecnológica AC, aclaró ella. Es con una entidad separada que creamos para la gestión de activos propiedades del roble. Se lo presentamos a Alejandro como una empresa de gestión de flotas de terceros. Firmó los papeles sin pensarlo 2 veces, feliz de tener su nuevo juguete brillante. El contrato establece explícitamente que el vehículo se proporciona para el uso de un empleado designado. En el momento en que ya no sea un empleado, el auto ya no será suyo para usar. La ironía era corrosiva. Mi empresa de gestión, un nombre que él ni siquiera reconocería, estaba proporcionando el carruaje para mi hijo ganador. Conducía mi auto pagado con mi dinero todo, mientras me llamaba fracasado. Finalmente llegamos a la pieza más grande, la base de todo el apartamento de lujo, dije en voz baja. La expresión de María se suavizó por un momento. Este siempre se sintió diferente, José. Lo era, admití. Esto era tanto por Carmen como por Alejandro. Después de que me dejó por Juan, se obsesionó con las apariencias. Llenó la cabeza de Alejandro con la idea de que el lugar donde vives define quién eres.
Él y Sofía buscaron durante meses el apartamento perfecto, algo que pusiera celosos a sus amigos. Encontraron el apartamento en el edificio El Roble. El Roble era un hermoso edificio de antes de la guerra, que había sido renovado recientemente, una mezcla perfecta de arquitectura clásica y lujo moderno. Alejandro se enamoró de él. Me habló de ello quejándose de que estaba fuera de su alcance. Me preguntó si podía ayudar con el depósito de seguridad. Le dije que no. Le dije a María. Le dije que era imprudente vivir por encima de sus posibilidades. María sonrió débilmente. Y lo que no le dijiste fue que habías comprado todo el edificio 3 años antes. Era un activo infravalorado en un vecindario que estaba a punto de mejorar, expliqué. Las cifras tenían sentido. Lo compré a través de otra empresa. Fue una inversión sólida. Fue brillante, corrigió María. Cuando Alejandro solicitó el apartamento, la firma de administración de propiedades que contratamos lo contactó con una oferta especial. Dijeron que estaban buscando a un inquilino de alto perfil para dar prestigio al edificio y estaban dispuestos a ofrecerle un arrendamiento de incentivo para empleados. Su alquiler es virtualmente cero. Solo paga las tarifas del edificio. Firmó presumiendo durante semanas que el dueño estaba tan impresionado con él que obtuvo el trato de su vida. Nunca leyó la letra pequeña, dije. Nadie lo hace, confirmó María. La letra pequeña, por supuesto, establece que el arrendamiento de incentivos depende de su empleo continuo con la Corporación Tecnológica AC. También establece que la firma de administración puede terminar el arrendamiento con 72 horas de aviso por cualquier incumplimiento de contrato, y el contrato define un incumplimiento como cualquier cosa que pueda desacreditar el nombre del edificio. Así que ahí estaba. Todo el castillo de naipes desplegado en el costoso escritorio de roble de María. Su empresa, su auto, su hogar. Cada pilar de su vida era una ilusión cuidadosamente construida, diseñada, financiada y propiedad del padre al que llamaba perdedor. No era un hombre hecho a sí mismo. Era un niño rico que nunca había sabido la verdad. No tiene nada, María, dije sintiendo el peso de las palabras. Todo lo que cree que es suyo es en realidad mío. María se recostó con su trabajo terminado por el momento. Entonces, José, ¿cuál es tu primer movimiento? Según el protocolo, el primer paso siempre es simbólico. Pensé en la mirada arrogante en el rostro de mi hijo, en la forma en que gesticulaba con su mano que llevaba un reloj, que yo había pagado conduciendo un auto de mi propiedad para ir a casa a un apartamento que yo proporcionaba. El auto, dije sin dudarlo. Comenzamos con el auto. Un ganador no debería tener que viajar en autobús. María tomó nota en su tableta. El auto será, confirmó con voz profesional. Una grúa puede ser enviada a su residencia a las 9 de la mañana del lunes, citando la terminación del contrato de arrendamiento corporativo. Será rápido y completamente legal. Pero ¿cuál es la estrategia mayor, José? ¿Cuál es el cronograma? Lo golpeamos con todo a la vez. El auto, las cuentas corporativas, el aviso de desalojo. Podemos tenerlo todo hecho para el mediodía del lunes si quieres. Un ataque a gran escala. Sacudí la cabeza lentamente mirando más allá de ella hacia el horizonte que conocía tan bien. No, dije, esa no es la forma. Eso es destrucción. Eso es venganza. Y esto no se trata de venganza. ¿De qué se trata entonces?, preguntó ella suavemente. Volví mi mirada hacia ella tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pensé en el trabajo de mi vida, en la física de las estructuras y la integridad de los cimientos. Cuando necesitas derribar un edificio, María, no solo pones dinamita en la base. Eso es caótico, impredecible. Envía metralla por todas partes y hiere a personas inocentes. Es un acto de pura destrucción. Me incliné hacia adelante. Un verdadero ingeniero, un constructor lo hace de manera diferente. Realizas una demolición controlada. Lo desmantelas pieza por pieza. Primero quitas los accesorios, las cosas brillantes que llaman la atención. Luego quitas las ventanas, su visión del mundo.
Luego retiras cuidadosamente los pisos uno por uno, hasta que todo lo que queda es el marco vacío y los cimientos desnudos. No quiero destruir a mi hijo María. Quiero desmantelar la vida falsa que está viviendo. Quiero que se pare sobre los cimientos fríos y duros de la realidad, y finalmente entienda lo que se necesita para construir algo real por sí mismo. María escuchó. Ella entendía. No era solo mi abogada. Ella era la hija de un carpintero. Conocía el lenguaje de construir y romper. Una demolición controlada, repitió. Es legalmente más limpio también. Cada acción es una decisión corporativa o de administración de propiedades, justificable por separado. Ninguna acción individual puede ser interpretada como un ataque personal coordinado. Es hermético. Exactamente, dije. Así que comenzamos con el auto el lunes, el símbolo de su estatus. Le damos un día para sentir esa pérdida, para sentir la inconveniencia. Luego el martes congelas las cuentas corporativas. Le cortas el poder. Deja que sienta lo que es cuando el pozo se seca, y los pagos de consultoría de One Lawson junto con ello. Que el ganador sienta la presión también. Tomé un respiro profundo antes de dar la instrucción final. Luego el miércoles, cuando esté confundido y sin poder, entregas el aviso de desalojo. Le quitas su seguridad pieza por pieza. Deja que sienta cómo cae cada pared. Deja que comprenda el valor de cada cosa a medida que la pierde. Un silencio pesado se instaló en la habitación. Este no era un plan nacido de la ira. Era un currículo. Un currículo duro y doloroso. María simplemente asentó. Entiendo el plan de lecciones, José. Prepararé los documentos necesarios de inmediato. Me puse de pie, mis viejos huesos me dolían con un cansancio que no tenía nada que ver con la edad. Había tomado la decisión. Ahora solo tenía que vivir con ella. Gracias, María. Caminé hacia la puerta, luego hice una pausa con la mano en la manija. Que comience. Dije con la voz apenas un susurro. Que comience la lección. El resto de esa semana fue quizás el más tranquilo de mi vida. Después de dejar la oficina de María, sentí que una extraña sensación de paz se instalaba sobre mí. La decisión se había tomado. El plan estaba en marcha. No quedaba nada por hacer más que esperar a que los engranajes giraran. Pasé el viernes y el sábado en mi jardín. Mis rosales necesitaban poda, una tarea que normalmente disfrutaba, pero que ahora asumía con un nuevo propósito solemne. Mis manos, endurecidas por una vida de trabajo, se movieron con precisión practicada. Un corte. Una rama muerta cayó. Otro corte. Un brote excesivo que le quitaba nutrientes al tallo principal. Pensé en lo que estaba haciendo. La jardinería es un ejercicio de compasión implacable. No puedes ser sentimental con las partes de una planta que están débiles o enfermas. Si dejas que crezcan, eventualmente envenenarán todo el arbusto. Tienes que cortarlas a veces casi hasta el tallo para darle a la planta la oportunidad de volver a crecer más fuerte y saludable. Lo haces no por ira, sino por el deseo de que la planta alcance todo su potencial. Mi hijo era una planta magnífica que se había cubierto de la maleza del derecho y la arrogancia. Yo solo era el jardinero haciendo el trabajo duro y necesario. El sábado por la tarde mi teléfono vibró en el pequeño banco de madera junto a mí. Lo recogí. El nombre de Alejandro brilló en la pantalla. Hace una semana, mi corazón habría saltado. Habría respondido de inmediato, listo para absorber cualquier falta de respeto casual que lanzara solo para escuchar su voz. Ahora simplemente miré su nombre. Lo vi parpadear una y otra vez, un grito digital desesperado. Luego puse el teléfono boca abajo en el banco y volví a mis rosas. Hace una hora más tarde vibró de nuevo. Esta vez era Carmen. Ni siquiera me molesté en mirar. Su silencio en la mesa de la cena había sido su respuesta. Mi silencio era ahora el mío. Esa noche me senté en mi sillón de cuero desgastado. No estaba leyendo un libro de suspenso. Estaba releyendo la biografía de un gran líder histórico. Un hombre que era callado, subestimado, y que constantemente luchaba contra la corrupción de quienes lo rodeaban. Me encontré con un pasaje sobre su firmeza, su capacidad para absorber golpes y críticas, sin vacilar mientras se enfocaba en el objetivo estratégico mayor.
Él no era ostentoso. Era sólido. No trataba con opiniones, sino con resultados. Cerré el libro y pensé en la palabra que Alejandro había usado. Perdedor. Él veía mi vida tranquila, mi casa modesta, mi auto viejo. Y veía a un hombre que había perdido en el juego de la vida. Nunca vio los cimientos. Nunca entendió que la persona más ruidosa en la habitación suele ser la más débil. Él, Carmen y Juan estaban jugando a las damas haciendo movimientos ruidosos y obvios. Nunca se dieron cuenta de que yo estaba jugando al ajedrez, posicionando silenciosamente mis piezas para un jaque mate, que se decidió hace 10 movimientos. El domingo fue aún más tranquilo. Asistí a la iglesia. Escuché el sermón sobre la responsabilidad y las consecuencias. Sentí una sensación de claridad, no de culpa. Estaba haciendo que mi hijo fuera responsable. Estaba entregando las consecuencias que se había ganado. Después del servicio, pasé la tarde en mi taller lijando una pieza de roble viejo. El movimiento rítmico calmaba mi alma. El teléfono permaneció en el mostrador de la cocina, ahora en silencio. Probablemente se habían rendido asumiendo que estaba enfadado. No tenían ni idea. Al caer el atardecer me senté en mi porche trasero viendo el sol sumergirse bajo el horizonte. El aire se enfrió. El fin de semana había terminado. Mi último fin de semana tranquilo antes de la tormenta. Pensé en el nombre que María y yo le habíamos dado al plan, el protocolo ocaso. Era apropiado. El sol se estaba poniendo sobre la vida de mi hijo tal como él la conocía. Y mañana por la mañana con el amanecer comenzaría su dura y necesaria educación. No sentí alegría, solo una profunda y pesada certeza. La lección se acercaba. Pasé mi fin de semana en tranquila contemplación. Mi hijo, como reconstruiría más tarde, a partir de una serie de mensajes de voz frenéticos, pasó el suyo en una cacofonía de autofelicitación. Mientras yo podaba mis rosas, él estaba al teléfono con uno de sus amigos, riendo mientras conducía su auto de lujo por la autopista. «Amigo, deberías haber visto su cara», había dicho Alejandro con su voz retumbando a través de los altavoces. Finalmente le dije la verdad. Lo llamé perdedor justo en su cara. Sí, simplemente se levantó y se fue. Un drama total. ¿Qué va a hacer? ¿Sabes? Se le pasará. Siempre lo hace. Llamará en una semana actuando como si nada hubiera pasado. Él vio mi vida de paciencia no como un regalo, sino como una debilidad. Vio mi silencio no como una advertencia, sino como una rendición. Esa noche, mientras yo leía a Alejandro y Sofía, estaban en su apartamento de lujo buscando relojes caros en internet. Ella señaló uno de oro. «Debería comprarlo, amor, es un poco extravagante». Alejandro, según me dijeron, se burló. «Por supuesto que sí, nos lo merecemos». Especialmente después de la forma en que mi papá actuó en la cena. Honestamente, creo que necesitamos darnos un gusto después de esa vergüenza. En su mente, él era la víctima. Mi salida silenciosa fue un acto de agresión contra él. No tenía capacidad para ver su propia crueldad. Su mundo era un espejo y todo lo que mostraba era su propio reflejo. Incluso había llamado a Juan buscando elogios por su actuación valiente. Juan, siempre el oportunista, se los dio en abundancia. «Hiciste lo correcto, Alejandro», había dicho el hombre con su voz suave. «A veces tienes que establecer límites firmes con personas de una generación diferente. Personas que no entienden la mentalidad de un ganador». «Gracias, Juan», respondió Alejandro con una calidez que no había usado conmigo en años. «Es bueno finalmente tener un verdadero modelo a seguir. Un verdadero modelo a seguir. Un hombre cuyo negocio de consultoría consistía en un solo contrato inflado con una empresa de mi propiedad. La ironía era un trago amargo». Alejandro terminó ese fin de semana mirando por la ventana de su apartamento. Las luces de la ciudad se extendían debajo de él como una alfombra de joyas. Estaba en la cima del mundo que creía haber construido. Probablemente pensó en mí y sintió algo que probablemente confundió con lástima. Pero se equivocaba. Yo tenía algo más. Tenía un plan. Y el tiempo de espera había terminado. Era domingo por la noche, las 10. El fin de semana estaba terminado. Mi casa estaba oscura,
excepto por la lámpara que proyectaba un cálido resplandor en el escritorio de roble de mi estudio. El silencio en la casa era diferente ahora. Ya no era la calma después de una decisión, sino el silencio eléctrico y tenso antes de una tormenta. La mecha se había encendido el viernes y había estado ardiendo lenta y silenciosamente todo el fin de semana. Ahora estaba cerca del barril de pólvora. No estaba caminando de un lado a otro. Estaba sentado en mi sillón de cuero con los ojos cerrados. Estaba escuchando, esperando. Precisamente a las 10:01 de la noche, un suave sonido resonó desde mi computadora. Una notificación de correo electrónico. No me apresuré. Tomé un respiro profundo, puse mi libro en la mesa lateral y me levanté. Caminé hacia el escritorio. La pantalla era brillante en la habitación oscura. Un solo correo nuevo estaba en mi bandeja de entrada. El remitente era María Warren. El asunto era simplemente actualización. Moví el mouse y lo abrí. El cuerpo del correo era blanco y contenía solo 5 palabras que se destacaban como una orden militar. El primer dominó ha sido empujado. La mañana del lunes amaneció brillante con la luz del sol fluyendo a través de los ventanales de la casa de Alejandro. Para él el mundo se sentía perfecto. El fin de semana había sido un triunfo. Finalmente había puesto a su padre en su lugar. Se sentía poderoso, una sensación amplificada por el traje italiano que se estaba poniendo y el elegante auto negro que lo esperaba en el estacionamiento reservado. Sofía estaba tarareando mientras se maquillaba. ¿Estás seguro de que no quieres que te lleve hoy, cariño? Podríamos ir en el otro auto. Alejandro se rió ajustándose la corbata. No tengo una reunión con nuevos clientes potenciales. Necesito llegar en el Serie 7. Ya sabes cómo es. La imagen lo es todo. Él se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Además, añadió con un susurro, creo que nos hemos ganado el derecho de presumir un poco. Somos ganadores, ¿recuerdas? Ella se rió y lo golpeó juguetonamente. Anda, vete de aquí, pez gordo. Sintiéndose en la cima del mundo, Alejandro agarró su maletín de cuero y se dirigió al garaje. El viaje en el ascensor fue suave y silencioso. Las puertas se abrieron a un espacio impecable y bien iluminado. Y allí estaba su auto. No era solo un auto. Era una declaración. Largo y reluciente bajo las luces, era la encarnación física de su éxito. Hizo clic en el control, y el auto encendió sus luces dándole la bienvenida. Pero mientras caminaba hacia él, notó que algo andaba mal. Una grúa grande y sucia estaba estacionada directamente detrás de su auto, con sus luces amarillas de advertencia parpadeando rítmicamente. Un hombre con uniforme azul, estaba arrodillado junto a su neumático trasero. El buen humor de Alejandro se evaporó instantáneamente, reemplazado por una oleada de irritación. «Oye», gritó su voz resonando en el garaje. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? Este es un garaje privado. No puedes estacionar aquí». El hombre se puso de pie lentamente. «¿Usted es Alejandro Covington?», preguntó con una voz monótona. «Yo soy Alejandro», espetó él, «y usted está a punto de ser arrestado si no mueve ese trasto en los próximos 10 segundos. Está bloqueando mi auto». El hombre no se movió. En cambio, simplemente señaló con el pulgar hacia la parte trasera del auto. «No, señor, no estoy bloqueando su auto. Estoy aquí para embargarlo». Las palabras no se registraron al principio. Eran tan absurdas que su cerebro se negó a procesarlas. De hecho, se rió. «Embargarlo debe estar bromeando. Este auto está pagado. Es un arrendamiento corporativo. Obviamente tiene el auto equivocado, amigo». El conductor simplemente suspiró. Sacó una tabla con papeles y se la mostró. La orden de trabajo dice Serie 7 negro, matrícula 8. Kilo Víctor 391. Pertenece a un señor Alejandro Covington. ¿Es usted? El rostro de Alejandro se puso rojo de ira. Esto era humillante. Sí, ese soy yo, pero ha habido un error. Un error estúpido. ¿Quién lo envió?
La Corporación Tecnológica AC. Porque yo soy el dueño de esa empresa, y le aseguro que no hemos fallado ni un pago. El conductor señaló con un dedo sucio una línea en la orden de trabajo. La orden no es de la empresa tecnológica, señor. Es del titular del título, una empresa llamada Propiedades del Roble. Alejandro miró el nombre. No significaba nada para él. Sintió una oleada de alivio seguida de una furia renovada. «¿Ves? Te lo dije. Nunca he oído hablar de esa empresa. Es un error administrativo. Ahora saca tu grúa de aquí antes de que llame a seguridad». El conductor solo sacudió la cabeza. «Señor, tengo una orden de embargo legalmente ejecutada. Si tiene un problema debe llamar a la empresa de arrendamiento». Le dio la espalda a Alejandro y comenzó a colocar una cadena pesada debajo del auto. El sonido del metal chocando contra el metal fue como un golpe físico. «Oye, quita tus manos de mi auto», gritó Alejandro con la voz quebrada por la rabia. Sacó su teléfono con las manos temblando. Sofía iba a llegar tarde. Él iba a llegar tarde. Esto era un desastre. Después de una serie de menús automatizados, una voz femenina finalmente respondió. «Arrendamientos ejecutivos, habla Sara. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Alejandro Covington», dijo a través de los dientes apretados. «Han cometido un error masivo. Enviaron una grúa para embargar mi auto. Necesito que lo detengan ahora mismo». Hubo un momento de silencio. «Veo su cuenta, señor Covington. Sí, el auto negro. Parece que la orden de embargo fue emitida esta mañana a las 8:05. Sé que fue emitida. Le digo que es un error». Alejandro prácticamente gritaba. El conductor de la grúa ya estaba preparando el mecanismo para levantar las ruedas delanteras de su hermoso auto del suelo. «No veo ningún error en el sistema, señor. El contrato de arrendamiento fue terminado por el propietario del vehículo Propiedades del Roble». «Nunca he oído hablar de esa empresa», gritó él. «El arrendamiento es a través de mi compañía». «Puedo ver que la empresa tecnológica era el usuario autorizado, señor», dijo ella con calma. «Pero Propiedades del Roble es el propietario legal. Como propietario tienen el derecho de terminar el contrato en cualquier momento según la sección 4, párrafo B de su acuerdo. Nosotros simplemente somos los administradores». Su mente estaba dando vueltas. No tenía sentido. «Esto es una locura. Comuníqueme con alguien de esa empresa, entonces aclararé esto». «Lo siento, señor», dijo Sara, y por primera vez detectó una nota de finalidad en su voz. «No tenemos un número de contacto público para esa entidad. Todas las comunicaciones se manejan a través de sus representantes legales. Hemos cumplido con nuestra obligación legal al actuar según su solicitud. Este asunto está cerrado por nuestra parte». Cerrado no está cerrado. Las ruedas delanteras del auto ya estaban despegadas del suelo. El auto, su símbolo de poder, estaba allí colgado indefenso y patético. «¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy, señor Covington?», preguntó Sara como si le estuviera preguntando si quería papas fritas con su orden. Se quedó sin palabras. La injusticia de todo lo asfixiaba. Escuchó un clic y la línea se cortó. Ella le había colgado. Levantó la vista de su teléfono con el rostro desencajado. El conductor de la grúa encendió el motor. El potente motor rugió ahogando cualquier otro sonido. Alejandro se quedó allí parado con su traje de $1000 y sus zapatos italianos brillantes, totalmente impotente. Vio cómo la grúa se llevaba su auto fuera del garaje y hacia la dura luz del día, desapareciendo de su vida para siempre. Fue dejado solo con un espacio de estacionamiento vacío y el olor a humo. El primer pilar de su mundo acababa de ser arrancado violentamente. Si la pérdida de su auto el lunes fue el primer temblor, el terremoto principal estaba programado para el martes por la mañana. El segundo dominó no se trataba de estatus, se trataba de poder, se trataba de dinero. Pasé mi mañana leyendo tranquilamente un libro en mi porche, pero sabía que al otro lado de la ciudad, el mundo de mi hijo estaba siendo desmantelado, sistemáticamente, comenzando con la más pública de las humillaciones. Alejandro llegó a la reluciente torre de cristal que albergaba su oficina casi una hora tarde.
Estaba nervioso y furioso, habiendo sido obligado a tomar un taxi barato a través de la ciudad durante la hora a pico. Estaba decidido a proyectar un aire de control tranquilo para mostrar a sus empleados que nada andaba mal. Su primera parada fue la cafetería artesanal en el vestíbulo de su edificio, un lugar donde era un cliente habitual bien conocido. Siempre hacía un espectáculo de ello comprando café y pasteles para su equipo ejecutivo, un rey repartiendo favores a su corte. Entró al mostrador cortando el paso en la fila con un gesto despectivo. «Buenos días, Claudia», le dijo a la joven empleada. «Lo de siempre para el equipo: 6 lates grandes, 4 capuchinos y una caja de tus mejores pasteles. Cárgalo a la cuenta de la empresa tecnológica». Le entregó la elegante tarjeta de crédito corporativa negra. Era una tarjeta sin límite de gastos, un símbolo de su autoridad absoluta. La joven sonrió y pasó la tarjeta. Un momento después, su sonrisa flaqueó. Un pitido incómodo resonó desde la máquina. «Lo siento, señor Covington», dijo con la voz un poco demasiado alta. «Ha sido rechazada». Alejandro la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Qué? Eso es imposible. Pásala de nuevo. Tu máquina probablemente está fallando». La pasó de nuevo. El mismo pitido, la misma mirada de disculpa. «Rechazada», repitió. La gente en la fila detrás de él estaba empezando a mirar. Podía sentir sus ojos sobre él. Él, Alejandro Covington, el genio de la tecnología, no podía comprar una ronda de café. Su rostro se puso de un rojo intenso. «Esto es ridículo», siseó arrebatándole la tarjeta. «Debe haber un problema con la red del banco». Buscó su billetera personal, un intento desesperado por salvar las apariencias. Sacó un puñado de efectivo, todo lo que tenía encima, y lo golpeó contra el mostrador. «Toma, quédate con el cambio». Dio media vuelta y salió furioso de la cafetería, dejando la caja de pasteles y la bandeja de cafés atrás. Ya no los quería. El gesto de generosidad se había convertido en una medalla de vergüenza. Subió en el ascensor hasta su oficina en el piso 30. Su oficina era una suite de esquina con paredes de cristal, una pecera para que toda la empresa viera a su líder trabajando. Se sentó pesadamente en su silla, el enojo dando paso a un nudo frío de ansiedad en su estómago. Necesitaba arreglar esto. Ahora. Abrió su computadora portátil y navegó hacia el portal financiero interno de la empresa. Este era su tablero de mando, su panel de control. Desde aquí podía verlo todo: el flujo de caja, la nómina, los gastos. Escribió su nombre de usuario y contraseña. Una línea roja de texto apareció en la pantalla. «Acceso denegado». Parpadeó. Debió haber escrito mal. Ingresó sus credenciales de nuevo, lentamente esta vez, asegurándose de que cada pulsación de tecla fuera perfecta. «Acceso denegado». Un sudor frío brotó en su frente. Esto no era un error. Esto era un bloqueo. Él, el director general, el fundador, estaba siendo excluido de las finanzas de su propia empresa. Hizo clic frenéticamente en el enlace de «Olvidé mi contraseña». Pero el sistema devolvió otro error. «Perfil de usuario no encontrado. Por favor, contacte a su administrador del sistema». Él era el administrador del sistema. El pánico comenzó a subir en su pecho. Su respiración se volvió superficial. Estaba atrapado fuera de su propia creación. En ese momento apareció una notificación en la esquina de su pantalla. Un nuevo correo electrónico. El remitente era una dirección que no reconocía. Director, empresa. https google.com search.kiotech.com. El asunto era aviso urgente de reestructuración financiera. Con una mano temblorosa lo abrió. El correo era una obra maestra del lenguaje corporativo frío. Era impersonal, sin emociones y absolutamente aterrador. «A quien corresponda», comenzaba. «Se le informa que a partir de las 9 de la mañana, los accionistas mayoritarios de la Corporación Tecnológica AC han iniciado una reestructuración corporativa integral. Bajo esta directiva, todo acceso a nivel ejecutivo, a cuentas financieras, líneas de crédito corporativas
y autorizaciones de gastos ha sido suspendido temporalmente a la espera de una auditoría y revisión completa. Todos los gastos no esenciales, incluidos los contratos de proveedores y los honorarios de consultoría, quedan congelados de inmediato. Se proporcionarán más instrucciones en su momento. Estaba firmado simplemente por la oficina del directorio. Accionistas mayoritarios. La frase resonaba en su cabeza. ¿Quiénes eran? Siempre había pensado en la firma de capital de riesgo como socios silenciosos felices de dejarlo dirigir el espectáculo, mientras los números se vieran bien. Se había equivocado, no eran silenciosos, y acababan de despojarlo de todo su poder, sin siquiera una llamada telefónica. Mientras estaba allí sentado mirando la pantalla, su teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre de Juan. Por un segundo pensó en ignorarlo, pero el hábito de buscar la aprobación de su mentor era demasiado fuerte. Respondió tratando de mantener su voz firme. «Juan, hola». La voz al otro lado no era el ronroneo suave y confiado del ganador que conocía. Era aguda, tensa y llena de pánico puro. «Alejandro, ¿qué demonios está pasando? Mi pago mensual de consultoría no se depositó nunca, llega tarde. Tengo pagos pendientes, Alejandro. La hipoteca de la casa del lago, el pago del auto nuevo de Carmen, todo es automático». Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, los honorarios de consultoría, el correo electrónico. Todo estaba conectado. «Yo no lo sé, Juan». Tartamudeó la mentira que sabía a ácido. «Parece que hay algunos problemas técnicos con el sistema bancario aquí». «¿Problemas técnicos?», gritó Juan con la voz quebrada. «Todo mi negocio, mi único negocio es mi contrato contigo. Me dijiste que esta era una asociación segura a largo plazo. Me dijiste que tenías el control. Necesitas arreglar esto, Alejandro. Necesitas arreglar esto ahora mismo». El hombre al que había llamado ganador, el modelo a seguir al que había elogiado apenas unos días antes, sonaba como un niño aterrorizado. Alejandro, que estaba acostumbrado a recibir orientación de este hombre, ahora estaba siendo gritado por respuestas que no tenía. «Estoy intentando, Juan», dijo con voz débil. «Lo estoy investigando». «Investigarlo no es suficiente», gritó Juan. «Mi reputación está en juego. Carmen me está haciendo preguntas. ¿Qué se supone que debo decirle? Que su brillante hijo ni siquiera puede manejar la nómina de su propia empresa». La llamada terminó con Juan colgando furioso, dejando a Alejandro en un silencio ensordecedor. Era un rey que acababa de descubrir que su castillo estaba hecho de arena. No tenía estatus, no tenía poder, y el único hombre al que admiraba acababa de ser expuesto como un dependiente frágil. Se inclinó hacia adelante y puso su cabeza en sus manos. El segundo pilar no solo había sido removido, había sido pulverizado. Y él estaba pálido et iba bien el polvo. El miércoles fue el día en que los cimientos finales le serían arrebatados. Mientras yo pasaba el día diseñando tranquilamente un nuevo proyecto, el tercer y último acto de la educación de mi hijo se ponía en marcha. El primer golpe se llevó su estatus. El segundo se llevó su poder. Este estaba diseñado para quitarle su santuario. Alejandro llegó a casa esa noche como un hombre acabado. Había pasado el día en su oficina de paredes de cristal como un prisionero en exhibición. Había sido obligado a cancelar reuniones, a esquivar llamadas de proveedores y a soportar las miradas curiosas de sus propios empleados. No tenía auto, ni dinero, ni respuestas. El apartamento de lujo era lo único que le quedaba. Entró por la puerta esperando encontrar algún consuelo. En cambio, encontró a Sofía. Ella no era la esposa alegre que había dejado esa mañana. Era una nube de ansiedad y terror caminando por la vasta sala como un animal enjaulado. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de tanto llorar. «Alejandro, ¿qué está pasando?», gritó en cuanto entró. «Mi tarjeta de crédito fue rechazada en el salón, mi tarjeta personal, la que tú pagas. Dijeron que la cuenta estaba congelada. Tuve que usar mi tarjeta de débito de emergencia. Nunca me he sentido tan avergonzada en toda mi vida». Alejandro no tenía energía para pelear. Dejó su maletín junto a la puerta.
No lo sé, Sofía, dijo con voz hueca. Está ocurriendo algún tipo de toma de control hostil. Los inversores. Me han bloqueado de todo, estoy tratando de arreglarlo. Tratando de arreglarlo, gritó ella histérica. Nuestros amigos me están llamando Alejandro. Están preguntando qué pasa. Jessica escuchó de alguien en tu oficina que te están obligando a salir. ¿Es eso cierto? Estás perdiendo tu propia empresa. Antes de que pudiera responder, hubo un golpe fuerte y autoritario en la puerta. No fue el toque suave de un vecino, ni el timbre de un repartidor. Fue un sonido que exigía ser respondido. Sofía se quedó helada. Alejandro, con el corazón acelerado, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Un hombre estaba allí con un traje gris impecable. No lo reconoció. Parecía un abogado o un banquero. Parecía malas noticias. De mala gana, Alejandro abrió la puerta. «Buenas noches», dijo el hombre con voz cortés pero sin calidez. «¿Es usted Alejandro Covington?» «Sí», dijo Alejandro. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es el señor Harrison. Soy el nuevo administrador superior de propiedades del edificio El Roble». El hombre no ofreció un apretón de manos. Tenía un sobre grande en la mano. «¿El nuevo administrador?», preguntó Alejandro confundido. «¿Qué pasó con Frank?» «El señor Frank ya no está con la firma de administración», dijo Harrison con suavidad. «Ha habido un cambio de propiedad. ¿Puedo pasar un momento?» No esperó una respuesta, pasando junto a Alejandro hacia la entrada de mármol, como si fuera el dueño del lugar. Y en cierto modo lo era. Sofía estaba junto a la ventana abrazándose a sí misma. Los ojos del señor Harrison recorrieron el apartamento observando los muebles de diseñador, el arte caro y las vistas panorámicas de la ciudad. Pareció completamente imperturbable. «Este es un apartamento encantador, señor Covington», dijo con un tono que sugería lo contrario. «Una unidad premium, por lo que es lamentable que tengamos que discutir el asunto de su alquiler». Sacó unos papeles del sobre. «Estoy aquí para entregarle esto», dijo extendiendo el documento. «Es un aviso formal de terminación de arrendamiento». Alejandro miró el papel, luego el rostro impasible del hombre. Sintió una extraña sensación de flotar, como si esto le estuviera sucediendo a otra persona. Terminación de arrendamiento. ¿De qué está hablando? Nuestro alquiler está pagado por el año. Tenemos un acuerdo especial. Ah, sí. El arrendamiento de incentivo para empleados, dijo el señor Harrison con una ligera sonrisa condescendiente. Tengo una copia aquí mismo. Un acuerdo muy generoso, de hecho. $0 de alquiler mensual para un inquilino ejecutivo de alto valor. Sin embargo, el contrato es bastante específico. Lo dirigiré a la sección 7, cláusula C. Señaló un párrafo resaltado. El arrendamiento depende explícitamente de su empleo continuo con una empresa afiliada. En este caso, la corporación tecnológica ACE. Ha llegado a nuestra atención como propietarios que ya no trabaja allí en una capacidad que lo califique para este programa. «No me han despedido», insistió Alejandro. «Mi acceso ha sido suspendido. Es una situación temporal». «Nuestro departamento legal no está de acuerdo», dijo Harrison. «Han recibido una notificación oficial del directorio de la empresa tecnológica indicando que su estatus laboral ha sido alterado fundamentalmente. Como tal, su arrendamiento está en incumplimiento de contrato. Los propietarios están ejerciendo su derecho de terminar el acuerdo». Finalmente le entregó los papeles a Alejandro. «Tiene 72 horas para desalojar las instalaciones. Eso es para las 5 de la tarde del viernes». Horas. Las palabras quedaron flotando en el aire. Alejandro miró el documento. Estaba lleno de lenguaje legal, pero entendió la conclusión. Los estaban echando. Fue entonces cuando Sofía finalmente se quebró. Un sollozo gutural escapó de sus labios. «No», susurró. «No, no, no». El susurro se convirtió en un lamento. «¿Desalojar? ¿A dónde se supone que vamos a ir? Todas nuestras cosas están aquí. Mi ropa, mis zapatos. Este es nuestro hogar». Se volvió hacia Alejandro. Su rostro estaba retorcido por una mezcla de miedo y rabia pura.
¡Tú hiciste esto!, gritó señalándolo con un dedo tembloroso. Hiciste esto con tu arrogancia, tu estúpida pelea con tu padre. Lo arruinaste todo. Sofía, detente, suplicó Alejandro, pero sus palabras fueron ahogadas por su histeria. No me detendré. Dejé mi carrera por ti. Me mudé a este apartamento por ti. Construí toda mi vida en torno a tu éxito y lo has tirado todo porque no pudiste ser un hijo decente. ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué les voy a decir a mis amigas? Que no tenemos dónde vivir. El señor Harrison observó el drama doméstico con el interés desapegado de un científico observando insectos. Mi trabajo aquí ha terminado, dijo dándose la vuelta para irse. Se puede recomendar un equipo de mudanza si lo requiere. Por favor, asegúrese de que todas las pertenencias personales sean retiradas para la fecha límite. Cualquier artículo dejado atrás será considerado abandonado y será desechado. Buenas noches. Salió cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándolos en las ruinas de su hermosa y vacía vida. El silencio que siguió a los sollozos de Sofía fue más aterrador que los gritos. Alejandro se quedó allí parado con el aviso de desalojo en la mano. Sus ojos escanearon el documento buscando una escapatoria, un error, cualquier cosa, y entonces lo vio. En la parte inferior de la página, bajo la firma del señor Harrison, había una línea de letra pequeña. Este aviso se entrega en nombre de los propietarios legales, Propiedades del Roble. Propiedades del Roble. Otro nombre que no reconocía otra fuerza invisible controlando su vida. Un auto embargado por una empresa de gestión. Una compañía incautada por accionistas anónimos. Un hogar arrebatado por Propiedades del Roble. Era un ataque coordinado. Esto no era mala suerte. Esto no era una toma de control hostil. Esto era personal. Y en ese momento de absoluta desesperación, despojado de su auto y de su dinero, una vida de resentimiento y negación, finalmente se unió en un solo punto de ira ardiente. Solo había una persona que podía estar detrás de esto. Una persona que era lo suficientemente callada, lo suficientemente inteligente, y ahora se daba cuenta lo suficientemente implacable como para orquestar una destrucción tan completa. La persona que él había descartado como un fracasado. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono. No pensó en lo que diría. Ya no podía pensar. Era un animal acorralado. Buscó el número al que no había llamado en más de una semana y marcó. Sonó una vez, 2 veces. Luego escuchó la voz tranquila y familiar al otro lado. Hola. El sonido de la voz de su padre tan firme y tranquila rompió lo último de su compostura. ¡Tú!, gruñó Alejandro por el teléfono. Tú hiciste esto. Todo. El auto, la empresa, el apartamento. Fuiste tú, ¿verdad? No estaba haciendo una pregunta. Estaba haciendo una acusación. Escuchó un largo silencio al otro lado de la línea. Era el mismo silencio del restaurante, el mismo silencio del fin de semana. Pero ahora no era un silencio de debilidad. Era el silencio del poder absoluto. Cuando mi voz finalmente llegó fue tranquila, pero llevaba el peso de un yunque. Alejandro, dije, creo que es hora de que hablemos. Llegó menos de 30 minutos después. Escuché el sonido de un taxi barato llegando. No fui a la puerta. Simplemente esperé en mi estudio, la misma habitación donde había iniciado el protocolo que había borrado sistemáticamente su vida. Escuché el timbre, un toque frenético e impaciente. Dejé que sonara de nuevo antes de usar el intercomunicador en mi escritorio. La puerta está abierta, Alejandro. Ven al estudio. Entró furioso, no con la confianza de un director general, sino con la rabia de un niño acorralado. Su traje caro estaba arrugado, su corbata estaba suelta y su rostro estaba pálido y cubierto de un sudor desesperado. Se quedó en la puerta de mi pequeño estudio con el pecho agitado. Miró el viejo escritorio de roble, los estantes llenos de libros de ingeniería e historia, los planos en la pared. Por primera vez en su vida, estaba viendo esta habitación no como el espacio aburrido de su padre, sino como lo que realmente era el centro de mando. Yo estaba sentado en mi silla de cuero.
No me puse de pie. No levanté la voz. Simplemente lo observé con mis manos cruzadas tranquilamente sobre el escritorio. En esta habitación, en mi territorio, yo era el que tenía el poder. El silencio se volvió espeso y pesado. Forcé a que él fuera el que lo rompiera. ¿Cómo pudiste? Finalmente estalló con voz rota. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a tu propio hijo, a tu familia? Has destruido todo, todo por lo que he trabajado. Trabajado. La frase era tan absurda que casi me río. Pero este no era un momento para risas. Era un momento para lecciones frías y duras. Miré al hombre parado frente a mí, este hombre niño que había construido toda su identidad sobre una base de mi dinero y sus propias mentiras. No era un suplicante todavía, no. Seguía siendo demasiado orgulloso, demasiado enojado. No había venido aquí para disculparse. Había venido aquí para exigir que yo arreglara el mundo que él había roto. Dejé que sus palabras murieran en la habitación silenciosa. No respondí a sus acusaciones. Simplemente señalé la silla de madera frente a mi escritorio. «Siéntate, Alejandro», dije con voz tranquila, pero con una autoridad que nunca antes había escuchado de mí. Los gritos terminaron. Ya tuviste tu oportunidad de hablar. Ahora es el momento de que escuches. Se sentó. La ira no había abandonado su rostro, pero ahora estaba mezclada con una aprehensión confusa y temerosa. No le di tiempo para formular otra acusación. Simplemente giré el monitor de mi escritorio hacia él. La pantalla estaba en blanco excepto por una sola carpeta etiquetada simplemente Los cimientos. Dijiste que trabajaste por todo lo que tienes. Comencé. Eso es un sentimiento loable. Así que revisemos tu trabajo. Comencemos con tu mayor logro. La corporación tecnológica C. Hice clic en la carpeta. Aparecieron una serie de documentos legales. ¿Recuerdas hace 6 años cuando presentaste tu idea a aquellos inversores de capital de riesgo, el Grupo Futuro Innovador? Él asintió lentamente con un destello de su viejo orgullo. Vieron mi potencial. Creyeron en mi visión. Lo hicieron, estuve de acuerdo. Porque yo les ordené que lo hicieran. Hice clic en un documento titulado Incorporación del Grupo Futuro Innovador. Mostré los artículos de incorporación. Señalé la sección que enumeraba al accionista principal. El Grupo Futuro Innovador es una empresa fachada, Alejandro. Fue creada por mi abogada María Warren con el único propósito de financiar tu empresa. Y como puedes ver, es propiedad total de un fideicomiso anónimo. Sus ojos se entrecerraron tratando de entender. ¿Un fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? Abrí el siguiente archivo. Declaración del Fideicomiso Familiar Covington. Mi nombre figuraba como el único otorgante. Su nombre figuraba como un beneficiario potencial pero sin derechos de control. Este fideicomiso, dije en voz baja. Mi fideicomiso. No quería simplemente darte el dinero. Quería que sintieras que te lo habías ganado. Así que creé un escenario para ti con actores y accesorios. Pero pareces haber confundido el escenario con la realidad. Luego abrí el documento final en esa sección, el acuerdo de accionistas. Mi dedo trazó la línea que mostraba la participación de control del 60% del Grupo Futuro Innovador. Tú no eres el dueño de tu empresa, Alejandro. Eres su empleado principal. Tienes una participación del 20%, un regalo generoso pero que te deja sin poder real. Los accionistas mayoritarios, la junta directiva que nunca conociste. Ese soy yo. No estás construyendo una empresa, Alejandro. Estás jugando en una caja de arena que yo construí para ti. Sacudía la cabeza en un gesto de pura negación. No, eso no es posible. Yo la construí. No discutí. Simplemente pasé a la siguiente prueba. Hablemos de tu auto. O mejor dicho, mi auto. Cerré la carpeta de la empresa y abrí una nueva etiquetada como activos. Me dijiste que lo necesitabas para proyectar éxito. Pero tu crédito personal no era lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Así que la empresa lo arrendó para ti. Fue un gasto corporativo, dijo débilmente. No exactamente, lo corregí.
Tu empresa tampoco tiene el crédito para un vehículo así. El arrendamiento, como puedes ver, no es con la empresa tecnológica, es con una empresa diferente. Resalté el nombre en la parte superior del contrato. Propiedades del Roble. Otra de mis empresas. Figurabas como un usuario autorizado y un beneficio para el empleado. No te ganaste ese auto, Alejandro. Se te permitió conducirlo. Y cuando tu comportamiento ya no mereció ese beneficio, el permiso fue revocado. Es así de simple. Parecía como si hubiera sido golpeado físicamente. El símbolo de su estatus era solo un préstamo del padre al que despreciaba. Fui implacable. Pasé a la siguiente carpeta. Y luego está el apartamento de lujo. Tu castillo en el cielo. Abrí un archivo con la escritura del edificio El Roble. El propietario figuraba claramente Propiedades del Roble. Luego mostré los papeles de incorporación de esa empresa. De nuevo mi nombre era el único en ellos. Me hablaste de ese apartamento, dije suavizando mi voz ligeramente. Dijiste que era perfecto pero que estaba fuera de tu alcance. Tenías razón. Lo estaba. No podías pagarlo. De hecho, nadie puede alquilar esa unidad en particular. Pero, ¿el arrendamiento, el incentivo para empleados? Tartamudeó. Eso no existe, dije rotundamente. Eso fue una ficción, una historia creada por la firma de administración que trabaja para mí para hacerte sentir especial. La verdad es mucho más simple. Compré todo ese edificio hace 3 años como una inversión. No eras un inquilino de alto perfil. Eras mi hijo viviendo gratis en mi casa. No eras un residente, Alejandro. Eras un invitado. Y tu presencia ya no era bienvenida. La sangre se había drenado de su rostro. Estaba mirando la pantalla la prueba irrefutable de toda su vida fraudulenta. Cada pilar que había usado para definirse a sí mismo era una ilusión que yo había creado. Me miró con una comprensión aterradora. La ira finalmente se extinguió reemplazada por algo mucho peor, la humillación absoluta. Pero no había terminado. Había una pieza más. Me llamaste perdedor. Dije con la voz casi en un susurro. Y llamaste a Juan Lawson un ganador. Lo admirabas. Hablemos de tu modelo a seguir. Abrí la última carpeta. Estaba etiquetada simplemente como consultoría. Adentro había un contrato entre la empresa tecnológica y la consultoría de Juan Lawson. Señalé el calendario de pagos. Un pago mensual recurrente de $50,000. Juan es un consultor de negocios, expliqué. Y un consultor necesita clientes. ¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca hablaba de sus otros clientes? ¿Por qué su único negocio parecía ser darte consejos? Alejandro miró los números. Él era quien autorizaba los pagos. Esa tarifa mensual de $50,000. Ese es su único ingreso, Alejandro. Tu empresa es su único cliente. Y dado que tu empresa está financiada íntegramente por mi dinero. Dejé la frase en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Realmente se encogió en su silla. El ganador que tanto admiras. El hombre por el que tu madre me dejó. El hombre que vive en una casa grande y conduce un auto lujoso y me da lecciones de ambición. Todo su estilo de vida está financiado por mí. Yo pago su hipoteca. Yo pago el auto nuevo de tu madre. El dinero fluye de mi fideicomiso a través de tu empresa y directamente a su bolsillo. El ganador que tu madre eligió está en la nómina del perdedor que ella dejó atrás. Eso fue todo. Ese fue el golpe final. Hizo un pequeño sonido de ahogo. Todo el edificio de su vida se derrumbó en el silencio de esa pequeña habitación polvorienta. Finalmente lo entendió. Él no era un jugador en el juego. Ni siquiera era una pieza en el tablero. Solo era la pelota que pasaba de mano en mano y nunca lo había sabido. Me recosté en mi silla y cerré la computadora. No te quité nada, Alejandro, dije con voz suave. Simplemente recuperé lo que era mío. Un perdedor tiene que administrar sus activos con cuidado, ya ves. Ahora por primera vez en tu vida adulta tienes la oportunidad de convertirte en un verdadero ganador por tu cuenta. Me puse de pie.
y salí de la habitación dejándolo solo con los restos de su falsa realidad. Miré a mi hijo, realmente lo miré por primera vez, en lo que parecía una década. El arrogante director general se había ido. Todo lo que quedaba era un hombre roto sentado en una silla de madera. No hubo victoria para mí en este momento, solo una profunda tristeza por los años que habíamos perdido. Este acto final no se trataba de castigo, se trataba de propósito. Sé que esto es difícil de entender ahora, Alejandro. Comencé. Y sé que me odias. Tienes todo el derecho a hacerlo. Pero necesito que escuches con mucha atención. Esto nunca se trató de destruirte. Se trató de destruir la mentira en la que vivías, el hombre de esa cena. Ese no era mi hijo. Era una cáscara hueca, un títere construido con mi dinero. Y las palabras vacías de Juan, y la obsesión de tu madre con las apariencias. Has estado viviendo en un escenario, Alejandro, interpretando el papel de un hombre exitoso. Todo lo que hice fue quitar el decorado. Lo que estás sintiendo ahora mismo. Este miedo, esta humillación. Es la primera cosa real que has sentido en mucho tiempo. Este es el cimiento. Este es el punto cero. Aquí es donde un hombre comienza a construir una vida, no solo a pretender tener una. Me miró con ojos suplicantes, tal vez esperando que le ofreciera una salida. No le ofrecí ninguna. El fideicomiso que creé para ti todavía existe, le dije. Tu nombre todavía está en él, pero no verás ni un centavo más de mi dinero. No hasta que hayas demostrado que puedes construir algo por ti mismo. Ve a buscar un trabajo, Alejandro. Un trabajo de verdad, no un título. No importa si es sirviendo mesas o trabajando en la construcción. Paga el alquiler de un apartamento que realmente puedas pagar. Aprende el valor de un dinero que te has ganado con sudor y cansancio. Aprende humildad. Aprende respeto. Y lo más importante, aprende quién eres. Cuando no tienes nada. Me puse de pie. Tal vez algún día dentro de años te conviertas en el hombre que siempre esperé que fueras. No un ganador según la definición de Juan, sino un hombre de sustancia. Un constructor. Un hombre que entiende que su valor no está en lo que posee, sino en quién es. Hasta ese día estás por tu cuenta. Con eso cerré deliberadamente la tapa de mi computadora. Salí del estudio dejando a mi hijo solo con la verdad. No miré atrás. No había nada más que decir. Dejé a Alejandro en el estudio. No supe a dónde fue después de eso. No pregunté. Mi parte en ese capítulo de su vida había terminado. Los días que siguieron fueron los más tranquilos que había conocido en 30 años. La casa se sentía más ligera. No hubo llamadas frenéticas, ni mensajes de texto pasivo-agresivos, ni dramas familiares fabricados. Solo hubo paz. Una semana después, estaba sentado en mi porche trasero. El aire era cálido. Tenía un vaso de té helado. No estaba esperando nada. Por primera vez en años, mi mente no estaba ocupada con las crisis fabricadas de mi hijo o el deseo insaciable de mi exesposa por tener más. Estaba solo, pero no me sentía solo. El silencio no era el silencio de la ausencia, sino el silencio de la serenidad. Pensé en la palabra que Alejandro había usado, perdedor. Durante años había permitido que esa acusación definiera mi existencia. Había sacrificado mi propia paz para financiar sus vidas caóticas. Pero sentado allí me di cuenta de la verdad. Nunca había sido el perdedor. Había sido el anfitrión de un parásito. Y ahora finalmente era libre. Había completado mi proyecto final. No era un puente de acero. Era la demolición cuidadosa de una estructura familiar tóxica. Y ahora en su lugar había espacio para que creciera algo nuevo. No sabía qué deparaba el futuro para mi relación con mi hijo, pero sabía que mi propio futuro finalmente era mío. El repentino sonido del timbre de mi celular se sintió como una violación de esa paz. Miré la pantalla. Era Carmen. Casi no respondo. Pero una parte de mí quería ver el acto final de esta obra. Respondí, pero no dije nada. Por un momento todo lo que escuché fue una respiración agitada y frenética. Luego su voz llegó un torrente de pánico puro. No era la voz de la mujer condescendiente del restaurante.
Era el grito desesperado de alguien cuyo mundo estaba en llamas. José, José, gracias a Dios. Tienes que hacer algo. Tienes que ayudarnos. Permanecí en silencio. Es Juan, gritó ella. Está arruinado. Todo se ha ido. El contrato de consultoría con la empresa de Alejandro era todo lo que teníamos. Lo terminaron. Recibimos un aviso del banco esta mañana. Van a embargar la casa. La casa del lago José. Se llevan nuestra casa. Escuché con mi expresión inalterada. Tomé un sorbo de mi té. Y el auto, mi Mercedes, Juan lo arrendó y los pagos estaban vinculados a su cuenta comercial. Se lo van a llevar, no tengo nada, José, ¿me escuchas? Nada, fui al club hoy y mi membresía fue suspendida. No puedo vivir así. Esta no es mi vida. Su voz subió a un tono histérico. Esto es culpa tuya. Todo esto es por lo que hiciste. Tenías celos de Juan, celos del éxito de Alejandro. Así que decidiste destruirnos a todos. ¿Cómo pudiste ser tan cruel después de todo lo que tuvimos? Soy la madre de tu hijo. Fue una actuación impresionante. En su versión de la realidad, ella era la víctima. Richard era la víctima. Su estilo de vida extravagante era algo a lo que tenían derecho, y yo era el villano por cerrar el grifo. No hubo disculpas por lo que se dijo en la cena. Solo había una demanda desesperada y egoísta de que yo volviera a armar su mundo. No había cambiado. Nunca lo haría. Y en ese momento sentí que la última cadena de obligación hacia ella se convertía en polvo. Tienes que arreglar esto, José. Tienes que llamar a esa gente. A los dueños de la empresa de Alejandro. Tienes que decirles que reintegren el contrato. Tú tienes el dinero. Siempre tienes el dinero. Nos debes eso. Me lo debes a mí. Dejé que finalmente se quedara sin aliento. El silencio que siguió fue pesado. Ella estaba esperando que yo cediera, que hiciera lo que siempre había hecho, limpiar el desastre. Dejé que el silencio se extendiera. Escuché los grillos, saboreé la sensación de mi propia paz inquebrantable. Cuando finalmente hablé, mi voz fue tranquila, calmada y totalmente final. No contenía ira ni satisfacción. Era simplemente una afirmación de una verdad nueva y permanente. Carmen, dije, ese ya no es mi problema. No esperé una respuesta. La conversación de 30 años finalmente había terminado. Presioné el botón de finalizar llamada y puse el teléfono boca abajo. Me recliné en mi silla. El ritmo lento y constante regresó. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi paz. Había recuperado mi vida. Y en el silencio perfecto de esa noche, finalmente me sentí como un ganador. Esta dolorosa etapa me enseñó una lección que me tomó 72 años comprender plenamente. Durante demasiado tiempo confundí el apoyo financiero con el amor paternal. Y al hacerlo permití que mi paciencia fuera vista como debilidad. Pensé que al proporcionar una red de seguridad, estaba ayudando a mi hijo, pero solo estaba permitiendo que un niño viviera en un mundo de hombres sin ninguna responsabilidad. He aprendido que la verdadera fuerza no se encuentra en dar sin fin, sino en el valor de establecer límites firmes. Y a veces el acto de amor más profundo es quitarlo todo, obligando a alguien a pararse sobre los cimientos fríos y duros de la realidad, para que finalmente pueda aprender a construir una vida por sí mismo.